Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente aquí a nuestro espacio Enfoque Global. Esta noche tenemos un invitado de lujo, un invitado muy especial. Se trata de nuestro querido doctor Carlos Sánchez Versailles. Estimado Carlos. Encantado, Orlando. Gracias. Bienvenido al programa, al set. Y sin mayor preámbulo, ¿es reeditable el caso boliviano al caso venezolano? Yo creo que sí. La recuperación, el camino de la recuperación de la democracia en Bolivia, yo creo que es reeditable al caso venezolano, al caso nicaragüense y al caso cubano. A todos los casos donde hay dictadura, porque además lo que pasa en Bolivia no es un fenómeno boliviano. Lo que ha sucedido en Bolivia es resistencia civil. Y la resistencia civil operada con un liderazgo genuino, civil, que ha pasado por encima de las intermediaciones y que ha puesto en evidencia a un dictador y lo ha obligado a renunciar. Porque la renuncia al dictador Evo Morales se produce con un movimiento absolutamente pacífico que obliga a la policía boliviana y a las Fuerzas Armadas a tomar la posición que les corresponde. Y ese gran ejemplo de resistencia civil está a lo largo de toda la historia de la humanidad, en temas como el de Gandhi, en operaciones como las de la liberación de los pueblos, en que con la movilización de la gente indefensa, que no tiene más posibilidad que su expresión, que su resistencia y que el agruparse civilmente para resistir al tirano lo puede derrotar. Entonces, ¿por qué ha pasado eso en Bolivia? Tal vez lo que hay que hacer es analizar las condiciones que se generan y que la gente logra producir en Bolivia para derrotar y exigir la renuncia y lograr la renuncia de Evo Morales. Primero, hay una señal de cansancio general, de agotamiento, porque Evo Morales llega al poder el año 2006, con una elección del 2005, por un mandato de 5 años, no reelegible de inmediato, y él empieza a manipular en el modelo castrochavista, se alinea con Castro y Chávez, le decía a papá a Fidel Castro y jefe a Hugo Chávez, y hay cantidad de grabaciones y de documentos donde él está subordinado de esa manera. Sin la intervención de Castro y Chávez para el derrocamiento del presidente Sánchez Lozada en octubre del 2013, Evo Morales nunca hubiera llegado a la presidencia de Bolivia, porque aplican en Bolivia el mecanismo de desgaste de lo institucional, de la política, de lo político, de los partidos, y preparan el camino para que llegue Evo Morales. Pero más allá de eso, Evo, que llega con un mandato de 5 años, decide, aplicando el modelo castrochavista, cambiar la Constitución, suplantar la República de Bolivia por un Estado plurinacional, reprimir. Cuando él está queriendo cambiar la Constitución, 6 de los 9 departamentos resisten, produce una docena de masacres, presos políticos, exiliados políticos, acusa a las víctimas de sus crímenes. Lo que estamos viendo en Venezuela en grande ya pasó en Bolivia, pasó el año 2007, el año 2008. Él hace aprobar su constitución convenciendo, comprando, presionando una oposición y crea una oposición funcional. Entonces, ¿qué logra? La primera reelección. La primera reelección ya en su estado plurinacional destroza todos los poderes institucionalizados del Estado y crea su propio poder judicial, control total en el poder legislativo, crea el órgano electoral como poder absoluto. Hace desaparecer división e independencia de poderes, hace desaparecer Estado de Derecho y forma un Estado castrochavista, auspiciado y sostenido con seguridad cubana, con tecnología castrochavista, con personal, absolutamente. Entonces, con la primera reelección la gente dijo, ya bueno, con esto será suficiente, pero no. Él para el 2014 va a una segunda reelección o tercera elección consecutiva. Y para eso hace que su Tribunal Constitucional prevarique diciendo que esta no era la segunda reelección, sino la primera, porque la primera se había producido en la extinta República de Bolivia y por eso no contaba.
Y después de eso todavía viene la pretensión de reelegirse el 2019 y para eso hace un referéndum y pierde el referéndum. Es el famoso referéndum del 21 de febrero del 2016. Bolivia le dice no con más del 70%, él hace fraude pero pierde con el 51 y algo por ciento y el país estaba convencido de que se iba. Pero empieza de nuevo la manipulación y hace lo que Chávez hizo. Dice, hay segundo tiempo en el partido, el pueblo se ha equivocado. La misma terminología. Y hace que el Tribunal Constitucional diga que es su derecho humano ser candidato. Sobre todo eso el último año pasan cosas muy importantes. Él había llevado a Bolivia a La Haya a una demanda para recuperar el mar y pierde. O sea, pierde el mar boliviano, la más grande aspiración de reivindicación boliviana por segunda vez. Cuando pierde el mar, electoraliza el país y a su principal operador en el tema del mar, Carlos Mesa, lo vuelve el principal opositor funcional. Forma un grupo de campaña y para habilitarse hace en enero del 2019 unas elecciones primarias donde la BBC de Londres describe esas elecciones como las más simpáticas del mundo, donde nadie compite con nadie, pero todos ganan, habilitan a Evo Morales, porque era cada uno en su partido y no había candidato opositor, o sea, era una ceremonia. Después de eso viene una dinámica de descontento en el país, porque incendia la Amazonía boliviana. Evo Morales ha incendiado el año pasado 6 millones de hectáreas, una cantidad todavía un poco mayor que la que se está quemando en Australia, para ampliar sus cultivos de coca y para llevar adelante la expansión de la ganadería de sus socios y amigos, la Evo Burguesía, y para cambiar el mapa electoral del país. Ahí empieza una reacción popular creciente desde el oriente. Entonces, ¿qué hace él? No declara la emergencia y empieza la represión y la mentira. Entonces, todo eso acumulado llega a que los ciudadanos se organicen, vuelvan a la vieja tradición del cabildo abierto. El cabildo abierto es la reunión de la gente en torno a sus dirigentes cívicos, porque desconoces la autoridad política y porque desconoces el gobierno. Carlos, tengo que interrumpirte, muy interesante tu exposición, porque debemos ir al corte. Pero te dejo en el aire la pregunta que todos se están haciendo en este momento. ¿Por qué Bolivia sí? ¿Por qué Venezuela no? Me lo responde en el próximo segmento. Amigo Carlos Sánchez Berzaín, aquí en el estrado de Enfoque Global. En un segundo volvemos con ustedes. Estamos conversando con el abogado internacionalista Carlos Sánchez Berzaín. Carlos, en el segmento anterior te dejé una pregunta en el aire. ¿Por qué, habiéndose reeditado históricamente el guión venezolano en Bolivia hubo desenlace y en Venezuela no lo ha habido? ¿Cuáles son los secretos bien guardados de que en Bolivia se pudo y en Venezuela no? No es secreto, porque lo que hemos hecho en Bolivia es aprender de la experiencia venezolana, cubana, nicaragüense y de nuestros propios fracasos, porque la resistencia en Bolivia ha tratado de sacar a Evo Morales en varias ocasiones, ha tratado de ganar elecciones, se han formado coaliciones y todo lo que ha hecho es consolidarse en el poder. Entonces, ¿la reserva militar es diferente? No, vamos a mirar ahora el tema militar. El tema es que el pueblo acude a los cabildos abiertos. Los cabildos abiertos liderados por los comités cívicos. Entonces empiezan a protestar contra Evo Morales y a decirle, con el tema de la Amazonía y después con el tema del fraude electoral que venía, que no se iba a tolerar el fraude electoral. Y esos cabildos, desde diferentes departamentos, sugieren que para la elección del 20 de octubre había que concentrar el voto en el menos malo, en el candidato opositor que aunque sea funcional le pueda ganar, para frenar a Evo Morales, ya que los políticos no habían tenido el talento, la generosidad, los candidatos de la oposición, de hacer un solo frente. El país iba a obligarlos a generar un resultado votando por el que iba segundo. Y se hace eso y se concentra el voto en el candidato que había sido en su momento vocero y había trabajado con Evo Morales, que es Carlos Mesa. Y así llegamos al 20 de octubre y el país y el mundo contemplan el fraude electoral en tiempo real, porque todo el pueblo boliviano por esa convocatoria cívica le puso el voto a Carlos Mesa diciendo este es el peor es nada, esto es mejor que Evo. No importa para qué, pero vamos a sacar a Evo. Entonces Evo hace fraude, y hace fraude para ganar
en primera vuelta y el fraude se ve en tiempo real. Entonces se unen los cabildos y dicen paro cívico hasta que Evo se vaya. Y se empieza a pedir la renuncia de Evo. Evo al principio se ríe, sigue con el fraude, la presión crece, el país se empieza a paralizar. Entonces se usan las técnicas habituales del castrochavismo. Diálogo con los candidatos y la dirigencia cívica dice no hay candidato que dialogue. Los interlocutores somos los cívicos, candidatos a un lado. Hay alguno que se anima a dialogar, entonces hay presión cívica. O sea, primer secreto, no permitir que los opositores y el sector político, el liderazgo político, dialogue o haga acuerdos con el gobierno dictatorial. Después de eso empiezan a buscar las mesas de negociación con intermediación de terceros, gran táctica que ha funcionado en Venezuela. Entonces proponen la intermediación de la iglesia, la intermediación de los organismos electorales, la intermediación de la OEA, de la ONU, la intermediación del Papa propone Evo. Y se dice, no, aquí no hay mesa de negociación, te vas. Y sigue avanzando. O sea, no hay negociación de políticos que no representan al pueblo. Los candidatos esos estaban ahí por el sistema de Evo Morales, pero no estaban representando la voluntad de ese movimiento cívico. Y segundo, no hay mesas de negociación. Entonces, Evo Morales hace lo que hace el castrochavismo. Dice, vamos a empezar a reprimir los colectivos afuera. No se llaman colectivos en Bolivia, se llaman movimientos sociales. Y empiezan a pegarle a la gente, empiezan a reprimir, empiezan a haber heridos, la gente se empieza a defender cívicamente y la policía es ordenada, hay una sola policía en Bolivia, la policía boliviana, a que ayude a los movimientos de cocaleros y movimientos sociales que llaman a los colectivos a fastidiar a la gente que estaba haciendo la resistencia civil. Y los policías empiezan a decir no. Eso empieza en Cochabamba con un teniente coronel que dice yo soy policía, tengo que proteger a la gente, no puedo proteger a estos grupos que están lastimando a la gente y se da la vuelta. Y el gobierno le llama eso motín. Y el llamado motín se vuelve generalizado y en 48 horas toda la policía está amotinada porque está del lado de la gente. Entonces viene la siguiente orden de Evo Morales, dice el ejército tiene que controlar la policía amotinada y da una orden de lo que hubiera sido una masacre. Y ahí viene el juego, el papel del ejército, las fuerzas armadas, las tres fuerzas, ejército, fuerza aérea y fuerza naval. Representan la orden después de gran debate porque los mandos intermedios que tienen que hacer la operación no están de acuerdo en confrontarse con una policía que es una policía boliviana. Hubiera sido una lucha muy dura, aunque la policía estaba desarmada. Entonces, Evo Morales es enterado de que hay una representación y el mando militar le dice, este es un tema político que usted tiene que arreglar, las Fuerzas Armadas van a mantenerse en sus cuarteles. Eso sucede 24 horas antes de la renuncia de Evo. Entonces, sale el informe de la OEA y Evo se apresura a convocar a nuevas elecciones. Y los líderes cívicos persistiendo dicen, no, esto es renuncia. Y cuando viene ya el momento definitivo en el que la marcha de los ciudadanos está llegando a La Paz, Evo reprime, asesina gente en el camino, manda a interceptar los buses, violan gente, porque esto le ha costado a Bolivia, no se sabe de eso, han habido muertos, heridos, masacrados, gente violada, gente torturada, ha operado el castrochavismo en pleno, antes de que Evo Morales se retire y después con varias masacres. Entonces, cuando eso pasa y la presión es definitiva, Evo Morales vuelve a acudir a las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Armadas dicen, le sugerimos que renuncie. Las Fuerzas Armadas nunca han sacado un efectivo a la calle hasta que Evo ha renunciado. Cuando jura la presidenta interina es que las Fuerzas Armadas salen para coberturar el ataque del castrochavismo boliviano, de los narcos y los sindicatos cocaleros que montan una masacre en el Alto de La Paz, en la zona de Sencata, y otra en la zona del Chapare, en Cochabamba y Sacaba, bajo orden telefónica, después interceptada y grabada, de Evo Morales ordenando masacrar a la gente. Entonces, a título de conclusión, la diferencia de pronto sutil con el caso venezolano, número uno, es que no hubo para nada negociación ni intermediarios para esa mediación. Número dos, que hubo un amalgamiento absoluto del paro cívico y el paro ciudadano. Y número tres, que hubo una desobediencia militar institucional que respondió en su momento. Esto, perdón, te interrumpo,
comedidamente porque me vas a explicar en el siguiente segmento los posibles desenlaces. Amigos, estamos hablando en esta interesantísima conversación con Carlos Sánchez Berzaín y en segundos el desenlace de este diálogo. Ya venimos con ustedes. Estamos la noche de hoy aquí en Enfoque Global conversando con el abogado, politólogo, internacionalista y posible candidato presidencial a Bolivia. Todos son candidatos en Bolivia, hay demasiados, pero bueno. ¿Aceptarías una eventual candidatura presidencial? Mira, hay que ver el momento. El tema es que a mí me gustaría volver al punto importante donde dejaste. Bolivia sacó al dictador porque la movilización fue general, civil. Igual bloqueaba el ama de casa, que los obreros renunciaron a trabajar y se pusieron... Pero en Venezuela la ha habido, Carlos. Pero era general. Los 9 departamentos del oriente hacia el occidente, es posible que haya habido. Segundo, es muy importante que no estén en medio los líderes políticos. Yo sé que esos son los conductores en Venezuela, no tengo nada contra ellos, pero en Bolivia había mucha desconfianza porque son opositores funcionales. Es la gente que se ha quedado a sobrevivir y a coexistir con el régimen, mientras los verdaderos opositores el liderazgo tuvo en el pueblo. Están muertos, están presos políticos o están exiliados. Y ustedes tienen gran parte de eso también afuera. Entonces la gente que se ha quedado con muy justificables o injustificables pretextos, no tiene la confianza, no tenía en ese momento la confianza del pueblo, y los líderes cívicos, que son líderes emergentes, pasaron sobre ellos. Y la tercera, cero negociación, diálogo para que se vayan, sí, pero váyanse. Nada de mesas, porque eso te quita la fuerza, te genera desconfianza. Y el pueblo es sabio, cuando te ve ir a una mesa de negociación, dicen se van a arreglar entre ellos. Sabe Dios si los sobornan, sabe Dios si los amenazan, sabe Dios qué cosa, pero nunca sale nada bueno de ahí. De las mesas de negociación nunca ha caído un dictador, siempre se quedan en las mesas de negociación. Entonces, eso arrastra el sentimiento de una policía boliviana y de un ejército, de unas Fuerzas Armadas nacionales. Entonces, se organiza un gobierno que no es un gobierno de transición, es un gobierno interino para hacer elecciones. El gobierno de transición verdadero en Bolivia va a ser el gobierno que llegue como resultado de esas elecciones, porque la transición es avanzar a la democracia, y para que haya democracia tienes que restituir el Estado de Derecho, tienes que restituir la división e independencia de poderes, y en Bolivia ha caído el dictador, pero no ha caído la dictadura. Es un momento muy peligroso y muy delicado, en el cual el Poder Ejecutivo, con la señora Áñez al mando y un gabinete político, cívico, está llevando adelante un proceso electoral, pero la dictadura tiene 2/3 en la Asamblea, que ha sido prorrogada hasta que venga el próximo gobierno, cosa que es una atrocidad, y ha sido prorrogada por un tribunal constitucional que es de la dictadura. Los jueces y fiscales son de la dictadura, hay exiliados políticos, habían más de 1.300, ahora hay más de 1.000, han podido volver 100, 200, 300 exiliados políticos, pero el grueso de los exiliados no puede volver porque los jueces y fiscales de la dictadura siguen extorsionando y siguen haciendo persecución política judicializada. Siguen habiendo presos políticos en Bolivia, habían como 120, debe quedar la mitad, están saliendo, pero solo hemos cambiado el Poder Ejecutivo para hacer elecciones limpias, para que ese pueblo triunfante se exprese y ponga un gobierno, y tenemos una dificultad muy grande. El país está dividido entre el grupo de la dictadura, el MAS, el grupo de Evo Morales, que tiene fuerza porque es el partido nazi después de Hitler, entrenaron al país para eso, controlan los sindicatos cocaleros y controlan por la fuerza una serie de sectores. Los grupos políticos tradicionales de la oposición que llamábamos funcional, que son 8 partidos políticos que tienen sigla, y un movimiento cívico emergente. Lo normal sería que los grupos políticos con el movimiento cívico se unan, pero está pasando que en este gobierno interino el grupo político está convergiendo más bien con el MAS para tratar de pacificar el país y para sostener el interinato. Y eso es una decepción para la gente, porque encima de eso hay cantidad de candidatos. Puedes contar los candidatos, han proliferado los candidatos, todavía falta tiempo, habrá negociación, y el país está exigiendo un frente único de unidad nacional para derrotar a la dictadura. ¿Y lo harán? Estamos en ese esfuerzo, hay que más bien unir al país, hay que llevar adelante un proceso para el cual, con un proceso de renovación, devolviéndole la confianza al país, con juventud o con gente con experiencia,
podamos ofrecer una solución que encamine un gobierno de transición, que son los próximos 5 años, para restaurar la república, la libertad, la democracia, el Estado de Derecho, la libertad plena de prensa y para exigir cuentas por la traición a la patria, por la liquidación económica. Es una bomba de tiempo la economía de Bolivia. No se sabe cuánto es la deuda externa, el déficit comercial son miles de millones, es un narcoestado, el principal producto de exportación es la cocaína, han liquidado la industria del gas, han enajenado el país, no se sabe cuál es la deuda interna, los chinos están adentro, los iraníes están adentro, los rusos están adentro, es una bomba. Entonces lo que tenemos es un gobierno interino para hacer elecciones, y además un gobierno bajo amenaza porque hay grupos políticos que están tratando de convencer a la presidenta de que sea candidata en la elección. La presidenta no lo hará porque yo tengo confianza en que ella es una persona con compromiso patriótico, pero a ese punto llega la amenaza y Evo Morales para estos días, para mañana, para pasado, ha amenazado volver al país y ha pedido grupos armados que dijo que no tenía para recuperar el poder. Querido Carlos, me queda minuto y medio, escaso minuto y medio en un programa que merecía por lo menos un programa más. ¿Qué le dirías al presidente nuestro, al presidente interino Juan Guaidó? ¿Cuál es tu mensaje para él? Libérese Guaidó. Yo hace un año le escribí un artículo que decía liberen a Guaidó. ¿No se liberó ya? No, yo creo que no, porque no ejerce la presidencia. Quiero ver yo a Guaidó, el comandante en jefe. Quiero ver a Guaidó, el jefe de la diplomacia. Quiero ver que Guaidó mande una carta a las Naciones Unidas diciendo que su país está ocupado por Cuba y que la comunidad internacional, pero que actúen, que la comunidad internacional tome medidas sobre el particular. No ha habido una sola reunión en el Consejo de Seguridad. Así la vete Rusia, así la vete China, la tiene que pedir. O sea, el mensaje también es para ellos. No, o sea, es para todos. Yo quiero sostener a Guaidó y apoyar a Guaidó porque si Venezuela cae, todos estamos más liberados. En este momento mi país está amenazado por Cuba, por la Venezuela castrochavista, por Nicaragua, por la Argentina de los Kirchner y por la España de los Podemos. O sea, todos esos enemigos de la democracia deberían volver a la normalidad democrática y el punto de inflexión sigue siendo Venezuela. Carlos Sánchez, presidente. Muchas gracias, Carlos. Encantado. Se nos fue el programa muy rápido. Ha sido un programa realmente interesante, muy orientador. Y espero tenerte pronto con Bolivia en plena libertad y Venezuela igualmente con restitución republicana. Amigos, buenas noches. Será hasta una próxima oportunidad.